Mauro. Pero muy bien, Marta, un placer hablar contigo, con Arturo y con tu gran audiencia. Bueno, en realidad el placer es nuestro porque ya estamos todos inmersos queremos interiorizarnos en líneas generales de lo que está pasando con respecto a la organización de las elecciones. Ya cualquier iniciativa de truncar la realización de las mismas, obviamente que no corre, no tiene vía libre. Y por supuesto querríamos conocer cómo estamos con el calendario y el cronograma electoral, don Luis Alberto. Sí, se está cumpliendo el cronograma así, tal cual como fue concebido. Nuestro cronograma electoral va marcando día a día qué se tiene que hacer, qué pasos hay que dar, contempla lo jurídico y contempla lo organizacional, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos abocados a la divulgación de las máquinas de votación, es decir, ir a la ciudadanía y decir y explicarles cómo se vota con la máquina de votación. Lo único que sí nos está, ¿cómo te voy a decir?, restringiendo es el tema de la pandemia, es decir, esta capacitación que estamos haciendo a nivel de la ciudadanía, en este momento lo estamos haciendo en todo el país, en todos los distritos del país, y es el tema de la pandemia, es decir, a la persona que quiere practicar le decimos, mire señor, nosotros le mostramos cómo se vota en una máquina de votación, pero usted va a tener que tener tapabocas, acá mire usted, acá se va a lavar las manos, mire usted va a estar a tal y tal distancia, ¿te das cuenta? Eso es lo que te restringe porque te lleva mucho más tiempo. Exacto. Y porque no podemos hacer como hacíamos antes con las urnas de votación, las brasileñas. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Hacíamos multitudinarias reuniones y no había ningún problema, pero ahora no podemos hacer así. Justamente eso, don Luis Alberto Mauro, concretamente las elecciones son el 20 de junio, ¿verdad? Y si uno hace un análisis, estamos prácticamente contrarreloj, los plazos con esta pandemia se fueron modificando. ¿Ustedes tienen más o menos una estimación de cuánta gente ya tuvo tan siquiera un acceso, contacto o si va a ser efectivamente simple? Porque lo que ya vimos, la máquina de votación, realmente entendemos que es fácil, ¿verdad? Claro. Es lo que podemos transmitir, ¿verdad? Pero estar en ese momento, ¿qué llegada creen ustedes están teniendo en esto que es sumamente trascendental, que es justamente la capacitación? Estamos haciendo a nivel país, como te digo, sí. En el país, en el Paraguay, hay 261 distritos, es decir, 261 ciudades pequeñas, grandes, medianas, y en todas las ciudades estamos haciendo la capacitación. El reporte que nos está llegando, que todavía es incompleto, nos dicen de que efectivamente la gente se interesa porque es una novedad, y en segundo lugar la gente que se acerca comenta luego en su casa, en su barrio, entre sus amigos, entre sus familiares, y el comentario es que es mucho más fácil manejar la máquina de votación, es 1000 veces más fácil que manejar el teléfono celular que tenemos todos, ¿verdad? Prácticamente toda la ciudadanía tiene un celular, y efectivamente la máquina de votación es pero 1000 veces menos compleja de lo complejo que es un celular, ¿verdad? Y en segundo lugar, te quiero decir también que en nuestra página web de la Justicia Electoral, vos entrás en la Justicia Electoral, en la página web, y vas a ver allí que dice capacitación, sí. Y haces un link y te aparece una persona mostrándote cómo va con la máquina de capacitación. Creemos que no va a haber muchos problemas porque además cuando llegue el 20 de junio, en cada local de votación, mira, en cada local de votación, si un ciudadano se acerca y dice, yo no tuve tiempo de capacitarme, no me dio el tiempo, entonces ahí vamos a tener una máquina de votación en cada local y el ciudadano va a poder acercarse con candidaturas ficticias y va a poder capacitarse antes de ir a votar. Es decir, va a haber tiempo para eso, ¿no? Creemos que no va a haber problema, ¿verdad? De hecho, ahora físicamente los lugares, los locales electorales, como son ya incluso de manera tradicional las instituciones educativas, por ejemplo, tienen esa capacidad de recepcionar estos equipos y mantenerlos por un plazo más amplio, considerando que las clases no son en la mayoría de los casos presenciales, ¿verdad? Claro, por eso mismo, ¿verdad?
Por eso te decía que nosotros estamos abocados a este tema. Y fíjate vos, realmente es un pequeño problema porque por primera vez vamos a usar una máquina de votación, ¿verdad? Esta máquina de votación no tiene nada que ver con las tradicionales urnas, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, hay que explicar el tema del desbloqueo, es decir, que ahora tenés un voto preferente. Antes se votaba la lista que te presentaba el partido. Ahora te presentan una lista de concejales y vos no votás la lista. Si estás en Asunción, entre los 24 candidatos a concejales, vos tenés que elegir uno, el de tu preferencia. Entonces, todo esto hace a que haya un sistema un poco más cuidadoso y además la pandemia. Pero de todos modos, Luis Alberto, justamente estos aspectos que usted está describiendo con la máquina de votación, lo que yo le decía, lo que tuvimos la posibilidad de experimentar su uso, son incluso más claros. O sea, en elecciones anteriores, muchas veces el tema de las listas podían permitir hasta un sistema de votación errada, ¿verdad? Vos le votaba a alguien que tenía que representaba al mismo partido, pero tenía, por ejemplo, la letra A o B como diferencia, y eso puede ser hasta casi un error considerado para la persona. Pero esto ahora, por ejemplo, se corrige y se suprime totalmente porque la máquina te va leyendo las opciones y te aclara, de hecho, una vez que seguís dándole continuidad al proceso, ¿verdad? Claro, porque esta máquina de votación no guarda nada, ¿verdad? Claro. Anteriormente, se acordarán, la urna, la gente decía que se podía hackear porque la urna guardaba tu voto y además tenía el padrón electoral de esa mesa, ¿verdad? Y además estaba en red. Sí. Ahora, en absoluto, eso no ocurre, ¿verdad? Vos te acercás a la máquina de votación, pones los votos de tu preferencia y la máquina de votación te da un boletín, ¿verdad? Y vos mirás en ese boletín, en esa tarjeta de votación, podés apreciar porque está impreso tu voto. Entonces vos apreciás tu voto, vos mismo auditas tu propio voto. Y esta boleta además tiene un chip para el momento del escrutinio, y en ese chip también está tu voto. Entonces vos, en primer lugar, ves el impreso, ¿verdad? Sí. De tu voto. Acercás en tu boletín de voto a la máquina de votación, y en la pantalla, por el lado del chip que te estoy mencionando, y en la pantalla también se despliega tu voto. Entonces tenés la certeza de que está escrito tu voto visiblemente y además ese mismo voto está en el chip. Sí. Y eso es lo que te va y depositas. Anteriormente, el elector no tenía la posibilidad de auditar su propio voto. No. Ahora sí lo tiene. Ajá. Perfectamente. Y Luis Alberto, ¿cómo van a hacer la transmisión de los resultados con esta máquina una vez que culmine el proceso electoral, una vez que concluya el comicio? ¿Directamente estos transmiten o cómo es? No, porque no hay un archivo. Esa es la parte más, es lo que le llamamos al TRED, ¿verdad? Sí. Transmisión rápida de resultados electorales preliminares, ¿verdad? Y ahí ocurre lo mismo que ocurre en un supermercado, ¿verdad? Cuando vos compras, por ejemplo, en un supermercado 20 productos, le pasás a la cajera, y la cajera, cada uno de esos 20 productos pasa frente a un lector, y ese lector va sumando el costo total de los productos. Sí. Asimismo va a actuar en el escrutinio, con la parte del chip que te estoy mencionando. Sí. Entonces vos vas pasando allí y automáticamente va sumando con la misma velocidad. O sea, el escrutinio va a ser rapidísimo. Sí, por eso. Y allí, y además, recuerdan ustedes que anteriormente se labraban varias altas, ¿verdad? Ajá. Y esas altas se hacían a mano. Sí. Y eso, fíjate vos que los miembros de mesa están desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que va a ser el horario de cierre del 20 de junio. Y ellos están antes de las 7, tienen que estar una hora antes para acomodar todo. Y con todo ese cansancio, y que generalmente va acompañado de algún tipo de discusión o de tensión, redactar las altas que hay que redactar, alta de escrutinio, alta de incidente, alta de apertura, alta de cierre de votación, eso se hacía a mano,
y realmente muchas veces era casi ilegible por el cansancio de los miembros de mesa. Eso en absoluto ahora desaparece porque es la máquina de votación la que imprime las actas. Entonces vos tenés impreso, ¿verdad?, con una claridad absoluta, no da lugar a interpretaciones equívocas, tenés a mano y podés hacer las copias que vos quieras, porque además los miembros de mesa, una vez que terminaba esto, se acercaban los veedores, los apoderados, gente común, y decía yo quiero una copia, y vuelta a hacer a mano. Ahora la máquina hace todo. Claro, O sea, e incluso usted... Una rapidez única, es un avance extraordinario esto, ¿eh? Aparte de garantía, Arturo. Claro, sí. Porque él, por ejemplo, te describe a partir de la buena voluntad, o sea, un error involuntario de un miembro de mesa, pero muchas veces como se trata de representación de partidos políticos, muchas veces hay intereses en juego. Sí, claro, por supuesto. Y ahí también hay muchas veces una mala intención, ¿verdad? Que hoy por hoy prácticamente se suprime a partir de, como dice don Luis Alberto, la impresión de los resultados tal cual se emitieron, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de modificar ni malinterpretar nada. ¿Y cuál es el...? Y sabes que hay otro elemento que hace la transparencia. El PREP, ¿qué es lo que transmite? El resultado, ¿verdad? El acta donde está el resultado de esa mesa. Entonces, ese documento donde está el resultado de la mesa se va a la dirección generalmente de los colegios donde se vota, el despacho de la directora, digamos, y de ahí se transmite vía internet a la central, que es acá en Asunción, a la justicia electoral, para ir totalizando. Pero además, la transparencia viene por el lado de que esa acta que viene a la central para el escrutinio es escaneado y se alza a la página web. Es decir, todos los ciudadanos del país van a poder ver en la página web de la justicia electoral las actas de escrutinio, como te diría, de Villaú, de Boquerón, de donde vos digas, ¿verdad? Sí. Aún de las ciudades más alejadas y más pequeñas. Es decir, toda la ciudadanía también audita esas actas de tal manera que nunca nadie va a poder cambiarlas. Claro. ¿Por qué? Porque está en la web, vos podés bajarlo en cualquier momento. Ajá. O sea, vulnerabilidad cero va a ser en estas elecciones, ¿eh? Nosotros estamos seguros de que va a ser vulnerabilidad cero, así mismo. Qué bueno. Y a nivel técnico también hay muchas garantías, porque la máquina tiene sistemas para no violarlo, justamente todo lo que ya se acopió. Sí. También tiene un sistema de carga de batería también que es bastante duradero, se puede cargar con una conexión eléctrica. En realidad tiene todos los recaudos que uno puede imaginar un altísimo nivel de confiabilidad para este tipo de imprevisiones. Sí, señor, salvo que alguien salga corriendo con las máquinas por la calle, yo creo que no. Básicamente, realmente el sistema ofrece muchas garantías en realidad. Marta, pero ni siquiera eso, ¿verdad? Porque si vamos a suponer que ocurre el extremo que vos decís, alguien robe la máquina, puede robar lo que quiera, que no va a incidir en la elección. Claro, ya se transmitió. Como te explicaba, el voto no está en la máquina. Ya se transmitió. El voto está en el boletín, ¿entendés? Sí. Claro. Entonces pueden destruir la máquina, pero eso no va a significar ni la anulación de la mesa ni nada, porque el voto y el chip están en el boletín de voto, no en la máquina. La máquina no guarda absolutamente nada. ¿Y qué cantidad de recursos humanos van a trabajar en estas elecciones, Luis Alberto? Y tenemos más o menos 9.000 personas que movilizar. En la justicia electoral hay 6.000 personas, entre contratados y permanentes, ¿verdad? Claro. Pero necesitamos otras 3.000 y por eso nos reunimos con el ministro de Educación esta semana. Antes de ayer nos reunimos con el ministro de Educación y llegamos a un acuerdo para tener como voluntarios a los estudiantes del último nivel de la terciaria, ¿verdad? Que prácticamente ya están o por cumplir o con 18 años, ¿verdad? De tal manera que los estudiantes que tienen que hacer para el currículum del curso una cuestión práctica, ¿verdad? Un trabajo práctico, estamos
pidiéndole al ministro, que ya aceptó además, pero vamos a firmar un convenio, estamos pidiéndole para que se tome como un trabajo práctico, como parte del currículum, este trabajo de asistencia en las elecciones municipales, ¿verdad? Y el ministro aceptó, cree que es factible, yo creo que ya socializó con los directores y aún va a dar esa participación a los padres de los chicos, y así vamos a firmar un convenio y de tal manera tener e involucrar a la gente muy joven en todo este proceso. Ajá. Lo que de alguna forma estarían necesitando sería personas que se encarguen de qué función específica. Me imagino que ha de ser con la recepción en los locales electorales, ahora con las restricciones y previsiones sanitarias, gente que vaya orientando, buscando el distanciamiento, ¿o qué es lo que se necesita, don Luis? Y para todo eso que acabas de mencionar, por ejemplo, nosotros para ingresar al local de votación vamos a tomar la temperatura, Sí. vamos a exigir el lavado de manos, Ajá. el distanciamiento, el tapabocas. Entonces, esta gente puede estar ahí a la entrada del local de votación, y cuando se acerca una persona, ver si efectivamente se lava las manos, ver si tiene tapabocas, ¿verdad? Si no tiene tapabocas, le va a pedir que se retire, ¿verdad? Claro. Pues las normas sanitarias tienen que ser, y son desde luego muy severas. No podemos nosotros permitir que la pandemia se expanda por culpa de las elecciones. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Claro. Y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces la tarea de estos voluntarios que te estoy mencionando es parte de todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro, porque lo electoral está totalmente cubierto, ¿verdad? Absolutamente. Ajá. Ajá. Y a los locales electorales van a acceder solamente los votantes. O sea, ya eso es curioso quedarse ahí, qué sé yo, ya... No, prohibido. Prohibidísimo. Se Viste va a que tener un número... Claro, viste que generalmente uno ingresa y tradicionalmente el candidato se queda en el local de votación, Sí. y de allí habla con su puntero y le pregunta, che, le trajiste a la familia García y ya se le buscó a la familia tal. Eso ya no va a ser posible. Al que vota, nosotros le vamos a tener que pedir que se retire del local de votación, que haga lo que tenga que hacer en la calle, no en el local. Por ¿Para eso. qué? Para permitir que la demás gente que está esperando fuera pueda ingresar a votar. No vamos a permitir filas de más de 10 personas ante cada mesa de votación, y además con el distanciamiento de 2 metros cada una. Ajá. Qué bueno. El sistema de votación, yo tengo entendido que incluso simplifica el proceso hasta un poco más de 1 minuto, 2 minutos, uno ya prácticamente... No, mucho menos. Mucho menos. Ya liquida el expediente en 2 digamos minutos. que votar por 2 candidaturas te puede llevar 30 segundos. Exacto. Ponerle un poquito, 10 o 15 segundos más, el hecho de presentar tu cédula de identidad, ¿verdad? Ajá. Pero menos de 1 minuto, mucho menos. Va a ser rapidísimo todo. Muy bueno. ¿Alguna duda, Genial. señor Arturo? Ya querés votar. Didáctica explicación, ¿eh? Bueno, don Luis Alberto, le agradecemos mucho el tiempo, las explicaciones, y obviamente vamos a estar ya de una manera más insistente recurriendo. Ya se acerque la fecha. Claro, porque la intención es esa, justamente lograr la mayor participación y garantizar justamente todo el desarrollo de estas elecciones, que son de suma importancia para todos. Estamos en un periodo en donde hace falta incluso ya la renovación de las autoridades que están con periodo... Y con muchos cuestionamientos. Sí, pero ya vencieron de hecho en el mandato, pero en fin. Le agradecemos mucho nuevamente, don Luis Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, las veces que ustedes quieran, aquí a las órdenes. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Lo escuchaste aquí en PDS.